Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en una emisión más de Líderes Fiscales y me acompaña en esta ocasión nuevamente mi querido amigo, hermano y socio, Gracias. contador público y maestro en Derecho Fiscal, Héctor López. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Obed. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Es nuestra segunda emisión y en esta ocasión vamos a hablarles acerca de... La discrepancia fiscal. Ok, esperamos que este video pueda aportarles a cada uno de ustedes en la cultura tributaria, conocimiento y cómo es que se debe desarrollar este tema de la discrepancia fiscal desde el punto de vista técnico. Intentaremos utilizar un lenguaje aterrizado para aquellas personas que no sean versadas en la materia, habiendo personas profesionistas de gran conocimiento que tienen un gran bagaje de la cultura fiscal. Y ok, mi querido Héctor, adelante. Sí, mira, Obed, el tema de la discrepancia fiscal pues no es un tema novedoso. Realmente esta figura, este procedimiento ha existido desde hace muchos años ya en nuestra legislación fiscal. Y vamos a ver en qué consiste, qué es la discrepancia fiscal, cuál es el origen, ¿no? La causa de la discrepancia fiscal, cuáles serían las consecuencias de caer en discrepancia fiscal y por supuesto medidas correctivas, preventivas y sugerencias para poder caer en este procedimiento por parte del SAT. Primeramente vamos a ver qué es la discrepancia fiscal. Si me permites, perdón, el tema de discrepar ya nos debe de decir algo, ¿no? Sí, es decir, claro. No estamos de acuerdo en algo, donde hablando en esta relación tributaria, el Estado como sujeto activo le dice al contribuyente como sujeto pasivo, no estoy de acuerdo en algo. Exacto. Algo no me cuadra, ¿no? Algo no cuadra. No. ¿En qué particularmente es donde está la discrepancia? ¿En qué Exacto. puntos discrepan? Mira, una persona física puede incurrir en discrepancia fiscal cuando esta persona realiza erogaciones superiores a los ingresos declarados o bien sean erogaciones superiores a los ingresos que le hubiera correspondido declarar, ¿no? En el ejercicio. Entonces, en pocas palabras, la discrepancia fiscal es gasto más de lo que yo declaro. Es eso. Entonces, la autoridad fiscal, pues prácticamente como lo decíamos en el tema anterior, pues ya tiene toda la información a la mano, con lo cual puede de alguna manera fiscalizarnos y determinarnos si estamos o no en una discrepancia fiscal, ¿no? Entonces, el tema de la discrepancia fiscal nos involucra a todos como persona física. Nadie está exento de no incurrir en este procedimiento, porque hoy en día es muy normal contar con una tarjeta de crédito, que te realicen depósitos a tu cuenta bancaria. Entonces, todos esos temas pueden dar origen a un tema de discrepancia fiscal. Ok, has comentado algunas cosas muy interesantes. Primero, la discrepancia fiscal entonces es atribuible mayormente a las personas físicas. Es correcto. ¿No? Entonces, en este sentido, todas las personas físicas debemos preocuparnos y ocuparnos de no caer en esta discrepancia fiscal, donde decías, ok, gasto más de lo que declaro de ingresos. Es correcto. ¿No? ¿Puede ser eso posible? Yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo... Sí, okay, puede ser razonable que tú caigas en ese tipo en ese escenario, ¿no? Gastar más de lo que declaras. Me voy a poner del otro lado del escritorio, por parte, puede ser del abogado del diablo, ¿no? Por parte de las autoridades fiscales, donde veo la contabilidad de Obed Chávez, de ingresos 100 pesos, gastos 120, aparentemente tengo una pérdida fiscal de 20 pesos. Es correcto. Pudiéramos entender que por parte de la autoridad diga, hay una discrepancia fiscal de 20 pesos. Mira, fíjate que ahí lo importante es que por esas erogaciones que nosotros realizamos, contemos con la comprobación, el soporte de esos gastos que nosotros estamos realizando. El riesgo se da cuando tú realizas erogaciones sin contar ese soporte. Por ejemplo,
realizas depósitos o te realizan depósitos bancarios a tus cuentas, por ejemplo, ¿no? O bien tienes una tarjeta de crédito y vas mes con mes y realizas el pago en efectivo a esa tarjeta de crédito. El problema no es pagar con tarjeta de crédito, sino efectuar el pago de esa tarjeta con efectivo, ¿no? Ya. Ese podría ser un escenario de riesgo de incurrir en discrepancia fiscal. Lo que tú comentas es muy razonable. Tú puedes generar o puedes provocar una pérdida fiscal como persona. Pero ojo, física. puedo decir de que fiscalmente mis ingresos son de 100 pesos, ¿no? Y que es probable que me realizaron depósitos en efectivo a mi cuenta bancaria por 20 pesos. Mis depósitos, mi total de ingresos son de 120. Okay. Y me gasté todo, los 120 pesos. Sin embargo, para la autoridad, tengo un ingreso declarado de 100 pesos, pero gastos de 120. Es correcto. La autoridad va a decir, a ver, justifícame esa pérdida de 20 pesos. ¿De dónde sacaste esos 20 pesos? Porque fiscalmente yo tengo mis registros que obtuviste 100 pesos. Es correcto. ¿No? Entonces ahí es donde entramos en el tema de aclarar el origen de esos 20 pesos con los cuales yo gasté, ¿no? Así es. Y efectivamente, uno de los temas de la discrepancia fiscal puede nacer en el tema de tu tarjeta de crédito. El problema no es gastarte tu línea de crédito. El problema es comprobar de dónde estás pagando la tarjeta de crédito. Porque si tú vas y le depositas al cajero en efectivo X cantidad para pagar tu tarjeta de crédito, ¿hay discrepancia fiscal? Se puede dar. Por supuesto, ¿no? Yo creo que claro sí. que sí. ¿No? Claro que sí. Sobre todo, mira, hay escenarios en los que hay un menor riesgo y también hay mayores riesgos. Por ejemplo, una persona que no esté inscrita al RFC tiene más posibilidades de incurrir en discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque no está inscrita, no tiene forma de cómo comprobar quizá esos ingresos, ¿no? Puede ser que la persona también esté inscrita, pero no está declarando la totalidad de sus ingresos. También es un escenario en donde puede incurrir en el tema de la discrepancia fiscal, porque no estamos declarando todo el ingreso y estamos realizando erogaciones que son superiores a esta. Entonces, la ley de impuesto de la renta, en el artículo 91, tiene plasmado un procedimiento para efectos de la discrepancia fiscal. Ahí lo podemos encontrar, en donde prácticamente la autoridad fiscal, ¿qué va a hacer? Pues va a analizar toda la información que obra en su poder y también se va a apoyar de terceros para que con toda esa información haga el análisis y determine el importe de la discrepancia. Una vez determinado ese importe, pues se lo va a notificar al contribuyente para que en un plazo de 20 días pueda aclararlo, pueda comprobarlo, ¿no? con todas las pruebas, los comprobantes, para que pueda desvirtuar el tema de la discrepancia fiscal. En caso de que el contribuyente no logre desvirtuar este tema de la discrepancia, pues va a emitir una liquidación la autoridad fiscal, ¿no? Y te la va a determinar conforme el artículo 152 del impuesto de la renta, ¿no? La tabla anualizada para efectos de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Ok, vamos por partes. Has comentado también una serie de cuestiones muy importantes que las personas que nos ven y nos escuchan deben de considerar. Primero, estamos hablando de discrepancia fiscal y bajo el principio de legalidad tributaria, pues debe haber un artículo, una norma que regule, y ya lo has comentado. Artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la autoridad puede determinarte una discrepancia fiscal. Has comentado también de los pasos a seguir, de los procedimientos, de lo que debe hacer la autoridad, del plazo que tiene el contribuyente para poder desvirtuar y este momento procesal para aportar las pruebas, ¿no? Correcto. Entonces, si yo tengo una posible discrepancia fiscal,
me debe notificar la autoridad, ¿no? Que Claro. estoy bajo el procedimiento Claro. de discrepancia fiscal. Es correcto. Es un elemento muy, muy importante. De manera que si alguno de nuestros amigos se llega a topar con este tema que esté siendo sujeto por parte de la autoridad, sacamos madera, ¿no? Debe de acudir con su abogado fiscalista de confianza. Correcto. Primero que nada, abogado fiscalista. Correcto. Nada de allegarse un abogado civilista, penalista, mercantilista, zapatera a tus zapatos. Es correcto. ¿No? Debe de acudir con un abogado fiscalista que conozca del tema, porque es materia muy, muy especializada. Y evidentemente saber cómo aportar estas pruebas. Porque comentabas hace rato, ¿se puede dar la discrepancia fiscal? Sí, pero no. Es decir, si tú lo acreditas tal vez con un contrato de préstamo, debe el abogado asesorar cómo aportar esos elementos, qué elementos deben de reunir esas pruebas, qué características debe de revestir el contrato de préstamo y qué elementos deben de acompañarlo, ¿no? Claro. O igual puede ser tal vez un donativo o una herencia o incluso un premio por sorteo, qué sé yo, Sí. ¿no? Hay mucho bagaje alrededor de esto en donde se puede acompañar para salir adelante de esto. Es correcto. Sí, mira, lo que comentas es importante. Cuando estamos dentro de un procedimiento de discrepancia fiscal, ya en la parte correctiva, por así decirlo, es muy importante clasificar los ingresos que como persona física estás obteniendo. Hacer una clasificación. Si se trata de ingresos acumulables, no acumulables, ingresos exentos o ingresos no objetos de ISR, vaya, hacer una clasificación y obviamente soportar todos esos ingresos, porque puede pasar que sea un préstamo que tú hayas recibido, ¿no? Y la forma de comprobarlo es mediante un contrato de mutuo. Pero fíjate, la causa o el origen de la discrepancia fiscal no parte de un tema del control fiscal que pueda tener el contribuyente. Yo siempre he dicho que este tema tiene que ver con el tema de tus finanzas personales. ¿Cómo controlas tus finanzas personales? ¿No? ¿De qué manera manejas tus tarjetas de crédito? Si conservas tus estados de cuenta, si pides tus comprobantes. Vaya, todo eso es parte de una cultura financiera que como personas físicas debemos de tener, ¿no? Si algo falta en Latinoamérica es eso, el tema de las finanzas personales. Entonces, por eso muchas personas se ven involucradas en este tipo de procedimientos por no llevar un control adecuado de su situación financiera. Por supuesto, tienes toda la razón. El tema de la contabilidad de una persona física es muy diferente al de la persona moral. Aquellas personas que tienen mayores posibilidades económicas deben de preocuparse más por este control, efectivamente, hacer un inventario, una contabilidad de sus inversiones, de los intereses que reciben, de regalías que reciben, de sus patrimonios, que cuadren con los ingresos declarados, entre otras cosas, que no es un trabajo fácil, ¿eh? No. Es un trabajo que lleva dedicación, que hay que hacerlo con diligencia, con disciplina, para poder, vestirlo bien, que tenga un blindaje jurídico, fiscal, y evidentemente, siempre que hablamos de un tema fiscal, va a haber contingencias, va a haber riesgos, siempre, ¿no? Pero con una disciplina financiera, esos riesgos disminuyen. Claro. Definitivamente. Claro. Es importante que el empresario pues haga un diagnóstico fiscal, empresarial, patrimonial, como una especie de balance, ¿no? Para que conozca precisamente los riesgos que puede existir y qué tan vulnerable puede estar para incurrir en este tipo de procedimientos de discrepancia fiscal. Por eso también es muy importante, por ejemplo, en el caso del cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues que tenga también un programa de calidad fiscal, como una especie de calendario, en donde el mismo contribuyente pues vaya controlando ahí la presentación de sus declaraciones en tiempo y forma. Yo creo que eso es muy,
muy importante, ¿no? Para no atrasarnos con las declaraciones y por supuesto llevar un mejor orden en esa parte, ¿no? Claro. Fíjate que en el terreno procesal, en el terreno litigioso, pudiéramos hablar acerca de la discrepancia fiscal como la antesala de un delito fiscal, de un delito Claro. de defraudación fiscal. Es correcto. Recuerdo que hace algunos años se inició un procedimiento penal, un tema penal, a un personaje político, que no vamos a abordar su nombre, pero que salió libre precisamente porque no se le inició el procedimiento de la discrepancia fiscal. Y bueno, esto nos abre cancha para poder hablar sobre el tema de que si a una persona, insisto, le llega un procedimiento de estos, aguas, Sí. tiene que no solo preocuparse, sino ocuparse, porque insisto, es la antesala de un delito de defraudación fiscal. Es correcto. Y si alguien tiene un tema ya, un tema penal, pues cuestionarse si se le inició un procedimiento de discrepancia fiscal o no. Eso ya lo resolverá su abogado, que ya hablamos ahora de un abogado fiscalista, sí, y uno de un abogado penalista fiscal y un contador que haga las pruebas, que haga el dictamen contable, y esto pues ya se habla de temas más delicados. Sí, claro, claro, está tipificado como delito de defraudación fiscal por el Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues, y va a depender mucho del importe de lo defraudado, ¿eh? O sea, esta situación de la defraudación fiscal derivado de una discrepancia, pues básicamente también conlleva que el contribuyente pueda ir a prisión, como tú bien lo comentas, ¿no? Por eso es muy importante, como lo vuelvo a repetir, tener un buen control de tus finanzas. Yo creo que esa es la clave para no incurrir en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y fíjate que siguiendo el tema litigioso, el tema procesal, en los últimos años la autoridad ha realizado diversas visitas domiciliarias, revisión de gabinete a las personas físicas, porque se ha dado cuenta que ahí está la gallina de los huevos de oro, en donde en algunos escenarios ha dejado sin efectos los CFDIs que amparan los ingresos de la persona física. Y esto también puede ser una antesala de una discrepancia fiscal. Sí. Cuando como persona física que tengo mi CFDI que ampara mis ingresos, la autoridad las deja sin efectos, estamos hablando entonces de que pues mis gastos no tienen un soporte de ingresos. Exacto. Y que me puedo actualizar la hipótesis normativa de la discrepancia fiscal. Por eso la importancia de que cuando tengamos un tema, una revisión, nos asesoremos correctamente y llevar un juicio de manera correcta para que podamos obtener una nulidad lisa y llana de los créditos. Porque podemos pensar, ok, ¿no? Me determinan el crédito fiscal, lo pago. Estamos consintiendo. O peor aún, no llevo ni un procedimiento de defensa, o incluso llevo un acuerdo conclusivo, o me hacen una reducción de multas para solo pagar el crédito histórico más la actualización, y listo, ¿no? Por no, sí, llevar un tema litigioso, pero no estamos viendo más allá todavía. Es un tema de ampliar la visión, de ampliar el panorama para ver las consecuencias, los alcances, e insisto, no caer en un tema de una posible discrepancia y por de un tema penal fiscal. Es correcto. Sí, por eso es muy importante que como contribuyentes pues hagamos un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de nuestra situación fiscal, de nuestras finanzas y por supuesto del tema legal, ¿no? Tener todo amarrado con contratos y todo el soporte para que nuestras operaciones tengan un respaldo al momento de que la autoridad nos cuestione. Oye, una pregunta. ¿Cuáles son las actividades más usuales que realizan todas las personas que pueden implicar discrepancia fiscal? Muy buena pregunta. Mira, una de las principales actividades, o más bien procesos en los que la persona física incurre
incurre para caer en discriminación fiscal es el uso de tarjeta de crédito. Ok. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito hoy en día? Creo que todo el mundo. Entonces, es muy fácil ir, pagar con la tarjeta de crédito, y muchas veces ni siquiera estás inscrito en el SAT, o si lo estás, no estás contemplando esos pagos, o no tienes el soporte, ¿no? Dice, la ley de impuesto a la renta dice que en el caso de que no estés inscrito, la autoridad fiscal puede inscribirte, ¿no? Al RFC. Otro punto es el tema de los depósitos. Recordemos que los bancos están obligados a proporcionar información al SAT sobre los depósitos en efectivo. Entonces, hoy en día es muy común irte a alguna cadena comercial y tramitar una tarjetita con mucha facilidad y empezar a realizar depósitos ahí semanales, quincenales o mensuales. Y eso te va a llevar a caer en un procedimiento de discrepancia fiscal en caso de no contar con todos los elementos o la documentación, sobre todo si no estás inscrito en el RFC. Ok, muy bien, pues podemos ir concluyendo, ¿no? Yo creo que ese tema da para muchísimo. Sí, es correcto. Pero primera recomendación yo haría de que todos los depósitos bancarios esté debidamente justificado fiscalmente, ¿no? Y idóneamente, lo ideal es que cada depósito bancario a mi cuenta esté acompañado de un CFDI. Es correcto. ¿No? Ya lo hablaba, sí, puede haber ingresos exentos, puede haber ingresos no objeto, ingresos gravables, pero lo ideal es que esté acompañado de un CFDI, o en su caso revestido por si es un préstamo, ¿ok? Es legítimo obtener un préstamo ya sea bancario o de un tercero, pero acompañado con su contrato y demás elementos que su asesor debe de acompañarlo adecuadamente. Correcto, ¿no? sí. De igual forma, es importante declarar la totalidad de todos tus ingresos, Claro. Cumplir con tus obligaciones fiscales. Eso es muy importante para no incurrir en este tipo de procedimientos como es la discrepancia fiscal, ¿no? Y es que has comentado algo también sumamente importantísimo, declarar todos los ingresos. Como personas físicas, cuando hacemos la declaración anual, ahí viene un apartado que se llama datos informativos, Sí, ¿no? es correcto. Corrígeme si estoy equivocado, donde la persona física a través del contador tiene la posibilidad de manifestar préstamos recibidos, donativos, herencias, entre otros, ¿no? Es correcto. Y con eso ya estás tocando base con la autoridad, ya estás declarando, Estás informando, porque hay ciertos conceptos que si tú no los declaras, se convierten en ingresos acumulables. Es correcto. Así es como determina muchas veces la autoridad fiscal este tipo de procedimientos, ¿no? El tema de discrepancia fiscal, y los considera como ingresos omitidos y te determina pues obviamente el impuesto. Exactamente, por eso la importancia también de la contabilidad. Es correcto. De que el contribuyente le manifieste todo al contador, sí, para que el contador pueda manifestarlo en la declaración. Es correcto. Es importante también mencionar que pues ya no hay tarjeta o cuenta fiscal o cuenta personal. Todas las tarjetas de crédito, todas las cuentas bancarias son hoy en día fiscalizables, ¿no? Claro, por supuesto. Es importante hacer ese énfasis, ¿no? Todas las cuentas bancarias son fiscalizadas. Inclusive las departamentales. Claro. ¿Quién no tiene una tarjeta departamental hoy en día, no? Entonces, pues todo eso, si no tienes sobre todo el conocimiento, ¿no? te puede llevar a incurrir, ¿no? A este tipo de procedimientos de discrepancia fiscal, y al ratito pues tienes que buscar a un abogado fiscalista para que te apoye en estos temas, ¿no? Entre más tarjetas de crédito, débito, departamentales, pues mayor riesgo, ¿no? El riesgo es mayor, ¿no? Es correcto. Es un problema. Bueno, ¿algo más que comentar para ir cerrando? Pues nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que esta información pues sea de gran ayuda y esperamos saludarlos nuevamente por aquí con este programa. Ok, muchas gracias, y pues si hay algún otro
tema que quisieran que ustedes quieren que abordemos, lo comenten en la página de Facebook de Líderes Fiscales de Austral y nos escuchamos en 15 días. 15 días, es correcto. No, gracias. Gracias. Hasta la próxima.